Bien, hola, ¿cómo están? Bueno, la en clase hemos visto las organizaciones del FIL, pero me pareció oportuno dejarles este video para quienes tienen deseos, ganas o necesidades de rever el tema de organizaciones TIL. Y vamos a hacer un repaso muy rápido, vamos a pasar un video sumamente corto para que no les lleve mucho tiempo, pero un repaso general de qué es esto de justamente la evolución hacia el modelo TIL. La evolución hacia el modelo TIL estaba dado, y lo habíamos visto, desde la consideración de cuatro eh, evoluciones de el estadio de conciencia sustentado en el rojo, en el ámbar, en el naranja y en el verde. Es decir, que el rojo tiene orígenes en las comunidades más primitivas, el ámbar en la jerarquía, comienza a establecerse la jerarquía, la naranja tiene que ver con la meritocracia, fundamentalmente en las organizaciones que estamos hoy, y las organizaciones verdes pasa por un modelo ya evolutivo de la situación de la naranja, donde toma el bienestar de todas las partes. El TIL parte en cierta manera de la evolución del verde, pero le agrega conceptos de autogestión y eficiencia dentro del desarrollo del modelo TIL. Además, para llegar al modelo TIL, nos requiere un estado de conciencia y un salto de conciencia más elaborado que las cuatro anteriores que hemos visto, fundamentalmente de la última, del verde. Siguiendo con este tema de las organizaciones, te estoy dando acá para que puedas reemplazar claramente y veamos que el rojo forma organizaciones de las comunidades más primitivas, que ya lo hemos visto. Se demuestra al líder mediante el uso de la violencia, ejemplos, bandas callejeras, etcétera. Tenés acá todo un resumen donde el ámbar forma la organización de comunidades, generalmente. eh, eh, Se llama sedentarias porque en realidad son comunidades que desean el status quo, sostener el status quo. Se llega a la cúspide fundamentalmente por antigüedad. Es decir, que no existe en la organización rojo, se llega a la cúspide mediante la violencia. En las organizaciones ámbar se llega a través de la antigüedad. Ejemplo, sector público, ejércitos, las fuerzas de seguridad. Siempre los ascensos en este tipo de organizaciones que son altamente formalizadas, se producen sobre la base de la antigüedad. Después tenemos la naranja, que es, digamos, el estadio de conciencia más fuerte que está funcionando en este momento. No te olvides que la diferencia entre estadios, o mejor dicho, no que la diferencia entre estadios, que la implementación o el estadio de conciencia en el cual esté una organización o una sociedad, etcétera, no hay una división clara como la estamos viendo acá. Es decir, que puede haber ciertas tendencias hacia un más naranja, hacia un ámbar o hacia un rojo o hacia un verde. Hay tendencias, ¿no? Exactamente. Pero volvamos al tema de la naranja. Forma una organización que parte fundamentalmente del concepto nacido con la administración científica o la revolución industrial, donde se comienza a trabajar con las organizaciones y donde se llega a la cúspide por el concepto de meritocracia, es decir, por el mérito, por tus resultados en realidad, por tus resultados. Bueno, el sector de bancas multinacionales y muchas otras organizaciones están sustentadas en este concepto y diría que es algo que en la educación de las universidades y sobre todo en la escuela de negocios son muy naranjas. Hoy hay una tendencia distinta y este es el objetivo de estas clases, en hacerte ver que hay otras tendencias, no necesariamente para que te vuelvas loca o te vuelvas loco con estas cosas que parecen abstractas, pero son cuestiones que hoy se están viendo en el mundo y que están llevando a las organizaciones hacia un nuevo estadio de conciencia
que en realidad viene dado también desde la base, es decir, las nuevas generaciones van trayendo nuevos valores y las organizaciones, para perdurar, no tienen otra alternativa que empezar a evolucionar el estado de conciencia. Entonces, vamos a ver después que esto también tiene un vínculo, está muy vinculado a los conceptos que vamos a ver con transformación digital. Entonces, cuando veamos transformación digital, vamos a encontrar muchas cuestiones que están vinculadas a estas que estamos analizando en este momento. Entramos a la Organización Verde, que es también parte de la revolución industrial, pero se pone el foco en el bienestar de los empleados. No es un bienestar de los empleados desde el punto de vista que están sentados y no están haciendo nada, sino que la realización del empleado, el ambiente de trabajo, los estilos de liderazgo, tiene que estar en función de la humanización de las organizaciones y que los empleados se sientan cómodos para trabajar allí. Es un concepto que viene presionado con las nuevas generaciones, donde por lo general cuando no se sienten cómodos, dejan de pertenecer a las organizaciones independientemente que se queden sin trabajo. Tenemos que dejar de lado un poco nuestras cuestiones económicas, pero digamos que en general en el mundo está sucediendo eso. Bueno, dice, acá da algunos ejemplos de ONG, Starbucks y algunas otras organizaciones. Yo en clase hemos visto el ejemplo de una organización argentina que está trabajando sobre el concepto verde. ¿Totalmente sobre el concepto verde? No estamos viendo totalmente sobre el concepto verde. Pero bueno, después vemos el concepto TIL, que es un salto en la evolución, donde la organización nace, digamos, con las nuevas tendencias del siglo XXI y pone el foco en el bienestar de los empleados y de la autogestión. Ahí vamos a ver qué pasa con la toma de decisiones en este tipo de cosas. Ejemplo, te da ejemplos de empresas que están trabajando ya bajo este concepto TIL. No es un concepto teórico. Están comenzando organizaciones a trabajar bajo este concepto. Y fíjate vos que acá tenés una suerte de resumen que en la organización roja el poder lo ejerce mediante la violencia, la ámbar, el factor para escalar es la antigüedad, en la naranja se llega a la cima por méritos, en la verde se centra en el bienestar de los empleados, en la TIL mezcla el bienestar del trabajador con la autogestión. Una manera de ir resumiendo toda la información y para que te vayan quedando conceptos importantes en la cabeza y no una larga cantidad de texto. Y justamente en función de eso, entra otro gráfico más, y te voy a mostrar otro gráfico más, que lo vas a poder encontrar por varios lados y decir, wow, ¿qué es toda esta historia? Bueno, si vos mirás, son círculos concéntricos, no es concéntricos en realidad, evoluciona a través de círculos, parte del rojo, sigue con el ámbar, un naranja medio extraño, pero es naranja, se supone que es naranja, el verde y el azul. El TIL, mejor dicho, no el azul, perdón, el TIL. Y fíjate que lo que te basa, en primer lugar, te muestra algunos ejemplos arriba y te muestra los conceptos. Están en inglés y está la traducción al costado. Fíjate, nos concentramos en el TIL. El TIL, una organización fuerte, propósitos superadores, decisiones descentralizadas, plenitud, autogestión y propósito evolutivo. Esa son los pilares de una organización TIL. Los pilares de una organización verde, la que le sigue, satisfacción del cliente, perdón, valor compartido, compromiso, cultura como estrategia y empoderamiento. Hay un problema, veo que hay satisfacción del cliente por dos lados, pero es la satisfacción del cliente de la derecha es en realidad preocupación por el grupo de interesados. Mis disculpas porque está mal el gráfico. Pero bien, seguimos el tema con el tema de la organización naranja, donde es donde estamos y donde generalmente recibimos mucha información
las universidades de grado y en las escuelas de negocio con la competencia, la rentabilidad, los objetivos, la innovación, la responsabilidad y la meritocracia. Son cuestiones que nos machacan directamente sobre ese tipo de, de cultura naranja o de estado de conciencia naranja. El estado de conciencia ámbar, donde generalmente el ejército, entidades religiosas, aquí habla de escuelas públicas, existe jerarquía, estabilidad, control, hay una cierta visión a largo plazo, hay una preocupación por los procesos y una alta formalización. Te diría que la alta preocupación de procesos y la alta formalización nos está llevando a una organización de estilo burocrático. Burocrático de Max Weber, no desde el punto de vista peyorativo, ¿no? Y después entramos a la roja, donde que el poder a través del miedo y organizaciones absolutamente caóticas, donde se impone el autoritarismo y hay una cierta división de tareas que dependen directamente de quien detenta el poder en ese momento. Estas son organizaciones general que responden a organizaciones mafiosas, donde directamente el poder se demuestra manteniéndose vivo, ¿no? Y haciendo que los demás no se mantengan vivos. Esa es la demostración del poder en este tipo de organizaciones. Vos podrás notar que muchas organizaciones naranjas puedan estar mezcladas con algunas cuestiones rojas. Seguramente lo vas a encontrar. Con lo cual, esta conceptualización que estamos viendo es una evolución de las organizaciones y estamos viendo por primera vez en la historia de la humanidad una tendencia hacia conceptos totalmente distintos a los surgidos en la revolución industrial. No tiene nada de malo la revolución industrial. La revolución industrial en su momento fue, digamos, un quiebre a un primer reemplazo de la fuerza del ser humano al ejercer el trabajo, fundamentalmente sostenido en la máquina a vapor, que fue el gran elemento mecánico que permitió reemplazar la fuerza laboral por la fuerza mecánica. Además, permitió dos cosas muy importantes: el origen del ferrocarril y nada más ni nada menos que la desaparición de la navegación a vela y empezar los barcos a tener navegación por motores a vapor. Con lo cual, esa, el motor a vapor fue un gran elemento dentro de este cambio de paradigma que se produjo en el mundo. Y se produjo también, además, hay que tener en cuenta que se produjo también, además, en las familias, porque las familias estaban acostumbradas a autogestionarse para sostenerse en su consumo y tener algún tipo de oficio. Bueno, eso se desarrollaba todo en el ámbito familiar, en la casa, era todo. Inclusive algunas familias dormían hasta con los animales, en invierno sobre todo se producía eso para que los animales estuvieran a resguardo y ellos mismos también eh, eh, tener el resguardo del calor de los animales. Aunque a nosotros nos parezca hoy sumamente ilógico, estos fueron los orígenes previos a la revolución industrial. La revolución industrial, ¿qué hizo? Que las personas se desplacen de su casa hacia el trabajo. Así comienza una nueva estado de conciencia de la humanidad, no menor, no menor. El desplazamiento hacia el trabajo. Después hemos visto en clase la revolución de la segunda revolución industrial como producto de las líneas de ensamblaje, la tercera revolución industrial con la robótica y la cuarta revolución
industrial con la fabricación inteligente. Todo eso también trajo una serie de evoluciones. La fabricación inteligente viene absolutamente vinculada a lo que es la digitalización de las organizaciones que vamos a ver más adelante. Pero bueno, para redondear y terminar esta historia de las organizaciones TIL, fíjate que acá tenés el rojo, división de trabajo, autoridad del mando, manada de lobos, dice, ámbar, ejército, jerarquía formal, procesos, naranja, máquina, innovación, responsabilidad, meritocracia, verde, familia, familia desde el punto de vista conceptual, no de la familia, institución primaria de la humanidad, es considerada la familia, es un concepto muy importante, el pertenecer a la familia de esa organización, empoderamiento, cultura y valores y grupos de interés. Es grupo de interés. Acá te recalco el error que yo tenía en el gráfico que había hecho, la traducción que había puesto satisfacción del cliente es grupos de interés. Y la organización TIL está creada para sistemas complejos, para un propósito evolutivo, es decir, que la organización no tiene un propósito estático, eso lo que quiere decir, va evolucionando permanentemente, autogestión y plenitud de las personas que forman parte de la organización. Esto acá tenés una serie de información como para ir resumiendo de qué se trata de esto de las organizaciones TIL. Y bueno, y continuamos para ver eso, de qué se trata esta historia. Entonces, habíamos visto ya en clase que las 4 primeras organizaciones se las considera, tal es el salto de conciencia de las 4 primeras tipos o estadios de conciencia y de tipos de organización que hemos visto desde la roja a la verde. No confundamos la verde con algo ambientalista, no es eso, no tiene nada que ver con eso. Y esas organizaciones se las considera conciencia de primer orden y las organizaciones TIL se las considera conciencia de segundo orden a partir de las organizaciones TIL. Es decir, no es que la organización TIL, a partir de las organizaciones TIL, es decir, que ya estamos abriendo el camino a otro tipo de conceptos que puedan venir en el futuro. Bien, eh, el TIL evolutivo. ¿Qué exige el TIL evolutivo? El TIL evolutivo lo que exige es desidentificarnos con nuestro ego. Es decir, tomar distancia de nuestro propio ego, analizar nuestros miedos, nuestras ambiciones, que en general son los que controlan nuestras vidas. Los miedos, sobre todo, y las ambiciones, son factores que controlan nuestras vidas. Y podemos aprender a minimizar nuestra necesidad de control y sobre todo fortalecer el vernos bien y de encajar. Entonces, este es resumidamente, muy resumidamente, qué consiste esa evolución de segundo orden. En qué consiste esa evolución de segundo orden, que no es menor. No es menor la evolución del segundo orden. No quiere decir que todo el mundo lo haga, pero bueno, es lo que el autor Leló habló sobre el concepto de reinventando las organizaciones. Entonces, en el tema de toma de decisiones, ahí tenemos diferencias en los distintos tipos de organizaciones. En la roja, una buena decisión es aquella que me da lo que quiero. En la ámbar decidimos en conformidad con las normas sociales. Todo lo que no está en función de las normas sociales puede resultar ofensivo o muy criticado por el círculo social al cual pertenecemos. Y en las organizaciones naranjas, aunque cueste creerlo, ese color es naranja, los criterios para tomar decisiones son la efectividad y el éxito, ¿no? Sobre todo, palabra. Si hay una palabra que nos domina conceptualmente, es el éxito, como si fuera algo absoluto, como si el éxito fuera algo
que se alcanza como este celular, ¿no? Este es el éxito, y justo sonó. Este es el éxito. ¿Es el éxito? ¿Qué es el éxito? El éxito es una medida relativa. El éxito depende de cada uno de nosotros. El éxito depende de lo que nos propongamos ser en el futuro y qué consideramos ser exitosas o exitosos, con lo cual no es una medida absoluta el éxito. Ver a alguien que es famoso, que tiene mucho dinero, es una persona exitosa. Bueno, está bien, si le quieres poner ese dote, ponele ese dote, pero hay que conocer un poco más a las personas eh, para definirse a uno mismo como exitoso. Porque la verdad que la definición de exitoso de otra persona depende de lo que se proponga la otra persona, con lo cual el etiquetado del éxito, persona exitosa, no es externo, es interno, ¿no? Es interno. Eso busca un poco también las organizaciones TIL y nosotros estamos muy metidos con esto, con el éxito. El éxito. Si no sos exitoso, no sos exitoso. Y nadie define el éxito. Pero si no sos exitoso, entonces pasa, qué sé yo, Kardashian, son exitosas. Bueno, si te gusta esa vida, no la critico, ¿no? Cada uno tiene derecho a vivir como se le da la gana. Pero el éxito es una medición relativa a uno mismo. Bien, siguiendo con los criterios de decisión, en las verdes los criterios están relacionados a la pertenencia, acordate, la familia y la armonía, ¿no? La armonía. Sin embargo, ya en el TIL, fíjate que todas las demás tienen que ver con una visión externa y el TIL gira a criterios internos en la toma de decisiones y va a preguntas claves. Esto lo hemos visto en clase. ¿Se siente bien esta decisión? ¿Estoy siendo fiel a mí misma o a mí mismo? Esto está alineado con quien siento que estoy llamado a ser. Y si está alineado con lo que yo siento, con mis valores, esto sirvo al mundo de esta manera. Estoy sirviendo al mundo de esta manera. Esto es eh, la toma de decisiones en organizaciones TIL. ¿Cómo vamos hacia, ya terminando, la transición hacia el modelo TIL? Muy rápidamente. En primer lugar, renovando la cultura de la organización. Obviamente que el problema de la cultura de las organizaciones, ni te cuento si el salto es si estás en una organización naranja. Entonces, renovar la cultura de la organización no es una cosa que se puede hacer de un día para el otro. Te despertás un día y decís, bueno, a partir de mañana vamos a renovar todo, muchachos, vamos a pensar distinto. Porque si hay toda una cultura establecida, bueno, renovar la cultura de la organización es todo un trabajo que parte de un concepto clave que es el liderazgo. Fomentar la comunicación interna. Fomentar la comunicación interna no es que si, bueno, comuníquense, hablen ante ustedes. No, fomentar la comunicación interna empieza por el liderazgo. Empieza por el liderazgo. Y que tiene que ver con la escucha activa. La escucha activa es tener empatía con lo que está diciendo la otra persona. Actualizar los tipos de liderazgo, como yo te decía, no solamente quien puede estar a cargo de la organización, sino de los distintos tipos de liderazgo que están necesitando este tipo de organizaciones. Y tenemos el otro aspecto, que es reenfocar los espacios de trabajo. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Obviamente que esta es una organización que no utiliza estructura jerárquica, que va hacia la autogestión, y la autogestión está muy ligada a lo que hemos visto en su momento con equipos de trabajo. Y por último, justamente, crear equipos de trabajo autodirigidos, autodirigidos. No quiere decir que nadie verifique si hacen bien las cosas, pero los equipos de trabajo autodirigidos, ¿se acuerdan? La metodología Scrum, había un sprint. En ese sprint que vos le estás dejando a los equipos, en ese sprint vos estás dejando que se autodirijan durante todo ese sprint y después verificás los resultados. Bien, hasta aquí entonces hemos visto
las organizaciones TIL. Espero que este video te sirva para mejorar tus conocimientos sobre el tema. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao.